Lloyd era un completo perdedor, el tipo más débil de todo su pueblo. Pero cuando fue a la capital del reino para unirse a la Academia de Magia, terminó descubriendo que tenía superpoderes y poco a poco varias chicas comenzaron a seguirlo. Pero empecemos desde el principio, donde vemos a Lloyd en su pueblo intentando atrapar un conejo y sufriendo mucho en el proceso. Luego su hermano mayor llamado Choma captura al conejo y le da un abrazo a Lloyd. Luego, años después, vemos que Lloyd se muda a la casa de una bruja llamada Mary. Y cuando llega allí, le revela a María que está allí para convertirse en soldado. Pero cuando ella oyó esto no se puso nada contenta. De hecho, le dijo a Lloyd que abandonara su casa y buscara otro lugar, diciendo que no era un orfanato. Sin embargo, ella cambia de opinión después de escuchar que Lloyd venía de un pueblo llamado Kunlum, cuyo líder se llamaba Alka, y con solo decir su nombre la chica aparece de repente allí en medio de la habitación. Y entonces entendemos que ella no está allí físicamente. De hecho, ella está allí a través de una grabación. Y a pesar de parecer muy linda, Alka en realidad es bastante mandona. Ella prácticamente obliga a Mary a aceptar a Lloyd en su casa. Y aunque estaba molesta, Mary decidió seguir las órdenes de Alka. Cuando termina la grabación está tan nerviosa que agarra la bola de cristal y corre hacia un armario. Y luego le señala a Lloyd la habitación donde se alojará en su casa. Y ahí es donde comienza toda la confusión porque de repente Alka sale del armario de Mary. Solo que esta vez ella está allí físicamente. Y luego explica que el dispositivo de cristal que llevaba también era un dispositivo de teletransportación. Por lo tanto, podría usarlo tanto para reproducir una grabación como para teletransportarse hacia él. Y la mejor parte es que Alka solo regresó allí para asegurarse de que Mary no intentara aprovecharse de Lloyd. Entonces, después de dejar su mensaje, Alka entra al armario y se va. Y al día siguiente Mary se despierta y ve a Lloyd preparando el desayuno para los dos. Luego se disculpa con ella por usar su cocina. Y cuando los dos terminan de tomar café, María le pregunta por qué le gustaría ser soldado. Luego responde diciendo que era un novato muy débil en su pueblo, así que quería convertirse en un tipo duro y rudo. Y para cumplir sus objetivos, Lloyd estaba allí para tomar el examen de ingreso a la Academia del Reino Azami, que incluso tendría una prueba de combate pronto. Y estaba preocupado porque según él su resistencia era su punto débil, porque le había llevado 6 días llegar a esa ciudad. María dijo entonces que llegar allí en 6 días en tren era completamente normal, pero Lloyd luego revela que en realidad había ido a pie, más precisamente, correr miles de kilómetros, ya que había eliminado muchos monstruos en el camino, que desde el punto de vista de alguien tan poderoso como él, no eran más que insectos. María escuchó todo esto completamente aterrorizada. Me pregunto cuál era realmente el nivel de poder del chico frente a él, y como estaba tan asustada, accidentalmente derramó un poco de té en su cara. Y Lloyd luego fue a ayudarla limpiándola con un paño que tenía una antigua runa grabada en él. Esta runa hacía la piel más suave que el algodón, pero también tuvo un efecto curativo. María luego observó la runa utilizada por Lloyd, y se dio cuenta de que a pesar de usarlo como si fuera un remedio casero, de hecho, había usado una magia tan poderosa que ella había estado tratando de aprender esa runa durante más de 6 años. Esto la frustró tanto que empezó a golpearse la cabeza. Y Lloyd incluso fue y se disculpó con ella diciéndole que todavía era un novato, pero mejoraría en el uso de las runas, lo cual no mejoró las cosas para Mary. Después de esta escena cómica, Lloyd sale a la ciudad a explorar, y en el camino se encuentra con una chica rubia llamada Selene que está a punto de ser devorada por un monstruo. Como buen chico, Lloyd decide ayudar y sin ninguna dificultad lanza al animal al espacio, demostrando una vez más toda su fuerza, de la que no tiene ni idea. Luego Lloyd ayuda a la niña a levantarse y le limpia la cara. Esto la deja bastante avergonzada y luego Lloyd se despide diciendo que tiene algunas cosas más que hacer. Y por más rápido que fue el encuentro, Selene terminó enamorándose de Lloyd. Luego vemos que ella había sido víctima de acoso escolar toda su vida. Todo esto porque llevaba un cinturón en la cara y cargaba con una maldición. Pero después de su encuentro con Lloyd y ser tocada por su tela mágica, de repente el cinturón se soltó de la cara de Selene. Y entonces comenzó a llorar de emoción por haberse liberado de su maldición. Y si antes de eso ya estaba enamorada de Lloyd, después de que eso sucedió, se le metió en la cabeza que él era simplemente el hombre de su vida. Bueno, poco a poco este protagonista superpoderoso ya ha comenzado a construir su harén. A la mañana siguiente, Lloyd le da un regalo a Mary como forma de agradecerle por haberlo recibido en su casa. Y fuera de la academia militar vemos a un joven llamado Alan, quien estaba allí discutiendo con Selene, quien había sido salvado por Lloyd el día anterior. Estaban allí para tomar el mismo examen que Lloyd para ver si eran aptos para convertirse en soldados. Y mientras tanto, al lado de Lloyd estaba una chica morena llamada Ryo, pero a ella no le importó en absoluto la discusión entre Alan y Selene. En realidad estaba bastante impresionada por el aura poderosa que emanaba de Lloyd. Incluso se preguntaba si ese tipo era realmente humano, porque el poder que emanaba de él era tan grande que era aterrador. Ryo tenía un brazo de metal y cuando Lloyd se movió para complementar su brazo, ella inmediatamente asume una posición de batalla por miedo, y luego se disculpa por
por asustarla con su fea voz, sin tener la menor idea de que ella tiene miedo de su poder. Entonces, de la nada llega Selen y empuja a Ryo contra la pared, porque a ninguna otra chica se le permitía acercarse a Lloyd. Bueno, no deja de impresionar y durante el día de la prueba, el instructor Melfan y Ryo están asustados por su poder. Y lo más extraño es cuando salen los resultados de las evaluaciones de la Academia Militar. El nombre de Lloyd no aparece en ninguna parte del tablero, como si no hubiera hecho el examen. Y bueno, volviendo al gimnasio conocimos a un instructor llamado Colin, quien terminó de presentar a todos los nuevos estudiantes. Y los estudiantes que ya conocían a Lloyd estaban preocupados porque no podían verlo por ningún lado. Y mientras tanto, el instructor de cabello blanco llamado Melfan pensó que sin Lloyd la fuerza militar sería bastante débil, en caso de una eventual guerra contra el Imperio Hill. Bueno, Lloyd era apenas un novato, pero ya era considerado la esperanza de la nación. Pero finalmente Colin informa que habrá una recompensa especial para quien encuentre a la princesa desaparecida. La escena cambia y vemos que en el camino a casa Lloyd terminó siendo atacado por un saltamontes, pero él ignoró el ataque y se fue a trabajar en un restaurante. Allí conocimos al dueño del restaurante llamado Cromo, quien inmediatamente saltó sobre Lloyd, asustado por su abrumador poder, y entonces empezó a preguntarse qué hacía allí alguien tan poderoso. Lloyd luego revela que le gustaría trabajar allí a tiempo parcial, y él dice que podría hacer cualquier cosa. Luego Cromo le pide a Lloyd que le prepare algo de comer, y entonces Lloyd comienza a preparar un risotto. Entonces, mientras preparaba el risotto, Lloyd comenzó a hablar de su vida, y luego le dijo a Crom que había reprobado el examen de ingreso a la Academia de Magia, y Cromo no podía entender cómo eso sería posible, desde que sintió un enorme poder latente proveniente de Lloyd. Entonces Lloyd dijo que había reprobado porque le había ido muy mal en el examen escrito, y escribió un montón de runas que no tenían sentido. Pero cuando Colin ve el examen escrito de Lloyd, queda simplemente impresionado. Melfan incluso terminó colgado de la lámpara, pero todo lo escrito en esa prueba era correcto, pero por alguna razón Lloyd no podía creer en sus propias habilidades. Pero de todos modos, cuando Lloyd termina de preparar el risotto, Cromo está seguro de que está a punto de comer algo horrible, pero eso no es lo que sucede. De hecho, a Cromo le termina encantando la comida de Lloyd. La escena cambia a Colin queriendo buscar a Lloyd. Luego Hayo y Selen le dicen que encontrarían a Lloyd junto con la princesa. Y paralelamente, Lloyd llega a casa y les cuenta a Alka y Mary que ha reprobado el examen. Y no lo podían creer. Alka estaba tan molesta por la información que amenazó con destruir todo el reino. Alka ya estaba planeando llevarse a Lloyd con ella, pero luego le dijo que había conseguido un trabajo y que le gustaría quedarse en la ciudad, porque en el peor de los casos podría repetir la prueba el año que viene. Alka luego autoriza a Lloyd a quedarse en el pueblo, y después de eso preparará la cena para ella y María. Y entonces María comenzó a decirle a Alka que el reino realmente necesitaba protección. Desde entonces, el rey Zami se ha convertido en un defensor de la guerra en los últimos 5 años, y parecía que había alguien que controlaba secretamente al rey, manipulando malvadamente todos tus pedidos. Pero los habitantes de Alka Village solo ayudaron cuando la amenaza estaba más allá de la comprensión humana. Luego recuerda que 4 años antes había ido a Alka para atar algunas runas, con la intención de utilizarlos para finalmente liberar al rey. Alka dijo que entendía sus intenciones, pero ella le advirtió que no involucrara a Lloyd en sus asuntos. De lo contrario, Alka lo llevaría de regreso a su pueblo inmediatamente. Y mientras Lloyd está trabajando en el restaurante, Hayo y Melfan están ideando un plan para rescatarlo a él y a la princesa. Y es que el lugar donde se encontraban estaba más concurrido de lo habitual, porque era conocido por tener mala comida y pisos muy sucios. Pero esta vez por alguna razón todo cambió. Hayo entonces se preguntó quién era Cromon, y luego Melfan le dijo que Cromon solía ser el guardaespaldas personal de la princesa hace unos años, y que después de que ella desapareció, él renunció a su cargo. Y para su sorpresa, cuando llegó la comida comenzaron a comer y realmente la disfrutaron. Y se sorprendieron cuando de repente vieron que Lloyd estaba allí en el restaurante trabajando, y cuando salió de allí a sacar la basura, terminó derrotando a otro monstruo saltamontes como si fuera una pelota. Y allí vio a María y a algunos estudiantes que entraban en un callejón, porque aparentemente había un monstruo allí. Selen y Alan estaban peleando una vez más, pero esta vez la situación empeoró, porque Alan atacó a Selen para intentar aplastarla con su hacha, pero el cinturón de la muchacha terminó arrojando el hacha muy lejos, y luego pensó que esto podría ser una bendición de Lloyd, y eso solo empeoró la situación. Luego, cuando todos se reunieron por alguna razón, todos decidieron que Lloyd y Alan debían pelear, y Alan empezó a subestimar a Lloyd, diciendo que podía asestarle un golpe con todas sus fuerzas, y entonces Alan se dio cuenta de que estaba a punto de morir de verdad, y cuando Lloyd estaba a punto de separar su cabeza de su cuerpo, afortunadamente para él, apareció María, y usando la magia del tornado lo ahuyentó, y como Lloyd era un hombre inseguro que no tenía idea de su poder, terminó agradeciéndole a Mary por salvarlo, e incluso se ofreció a hacer todo lo que pudiera por ella, y luego le dijo que no podía ofrecerle exactamente lo que ella
ella quería, porque de lo contrario tendría problemas con Alka, que quería a Lloyd solo para ella. Y cuando Cromo llegó a la escena, le dijo a Lloyd que volviera al restaurante y trabajara, y también reveló que María era la princesa desaparecida del reino. Siendo un ex soldado, Cromo sabía muchas cosas, y le dijo a Lloyd que la persona responsable de manipular al rey aparecería, y que declaró la guerra al Imperio Hill el tercer día de un festival, y este festival se acercaba. Entonces Cromo le pidió ayuda a Lloyd. Luego vemos que Colin y Much están juntos en el gimnasio, y luego la muchacha le pregunta por qué trabaja tan duro todos los días. Luego respondió que el antiguo pueblo donde vivía había sido atacado por el reino de Hill, y que durante el ataque se habían llevado todos los suministros del pueblo, dejando así a todo su pueblo hambriento. Así que entrenó muy duro para que eso no volviera a suceder. Y mientras tanto vemos que Selene continuó buscando a Lloyd, pero todavía no tenía idea de dónde encontrarlo. Entonces decidió visitar a María, y cuando llegó allí se sorprendió al ver a Lloyd abrir la puerta, y luego entraron. Y mientras Selene actuaba como loca por Lloyd, Rio se preguntó todo el tiempo qué tan fuerte podría ser Lloyd. Así, una aura maliciosa comenzó a aparecer alrededor de Selene, porque se puso celosa cuando se dio cuenta de que Lloyd vivía con otra mujer. Luego Rio mostró la foto de la princesa desaparecida, y le preguntó a María si sabía quién era. Y aunque ella se negó, Rio sintió que Mary estaba tratando de ocultar algo. Bueno, ella se parecía mucho a la princesa. Solo mira. Selene luego le dijo que si encontraban a la princesa, luego podrían llevar a Lloyd a la academia como recompensa, y luego se ofreció a intercambiar información, pidiéndoles que guarden cualquier detalle secreto sobre el reino, porque podría estar en grave peligro, y como probablemente todos los allí presentes ya habían adivinado, María comenzó a pensar que sería una buena idea revelar que ella era la princesa. Luego llegó Lloyd con té para todos los presentes, y dijo que María era la verdadera salvadora de ese reino, y dijo esto porque la vio protegiendo a la gente en secreto. Entonces se ofreció a ayudarla a salvar el reino. Sin embargo, Alka le había advertido a Mary que no involucrara a Lloyd en sus asuntos. Ella decidió decir que no creía que él fuera lo suficientemente fuerte, y no importa cuán vacías fueran sus palabras, que sentimental era Lloyd. Terminó sintiéndose bastante triste después de escuchar eso y salió de la habitación, y luego aprovechó que estaba sola con las chicas, para revelar que ella era la princesa desaparecida. Y luego las chicas vieron cómo trataba a Lloyd, le preguntaron si sabía el nivel de poder que tenía, y luego les contó a las niñas sobre la aldea de Kulu, de donde venía Lloyd, y María entonces les dijo que Alka, líder del pueblo de donde provenía Lloyd, prohibió a sus residentes interactuar con problemas fuera del pueblo. Más tarde, cuando María estaba sola, mirando la puesta de sol apareció Alka y le agradeció por no involucrar a Lloyd en sus asuntos. Pero justo después de agradecerle a Alka hizo que Mary se cayera del techo. Y justo cuando llega el gran festival anual, Alka ve a Lloyd solo y un poco diferente, y conociéndolo, ella piensa que todavía no ha superado el hecho de que no fue aceptado en la Academia de Magia, a pesar de que en realidad había sido aceptado y era más fuerte que todos los demás. Pero de todos modos, el chico es emo. También tenemos que respetarlo, ¿no? Y como Alka no es nada inteligente, sabía que tendría el tiempo perfecto para consolar a Lloyd de la forma que ella quería, pero sus planes se arruinaron, porque de repente los monstruos langostas comenzaron a atacar el festival. En ese momento vemos que Cromon, el jefe de Lloyd en el restaurante, se reunió con el rey, y le pidió que volviera al servicio militar. Y Cromon hizo esto después de una investigación realizada por Selene y yo. Sabía que era Melfan quien controlaba al rey, y Melfan todavía se burlaba de que el rey era un tonto y que merecía ser controlado. En ese momento llegó María al lugar, y el rey que hasta entonces estaba siendo controlado, de repente reapareció y arrojó a Melfan contra la pared, y reveló que él era quien lo estaba manipulando todo ese tiempo, y usando sus poderes luego lo convirtió en su sirviente. Cromon entonces le dijo a María que fuera tras el rey, mientras él sujetaba a un chico allí. El pobre Yo recibió un cabezazo y Mary siguió al rey hasta la sala del trono. Luego atacó al rey con magia de diferentes elementos, y usó su cubierta de niebla para acercarse al rey. Ella también intentó usar su magia de descarte, pero fue detenida por el rey, y luego, sin la menor piedad, le rompió el brazo. Estaba en peligro real, pero estaba decidida a no morir sin antes disculparse con Lloyd, porque antes ella lo había humillado sin motivo alguno mientras él había intentado ofrecerle ayuda. Y ante toda esa desesperación, cuando se enteró de que el señor demonio estaba controlando al rey, ella empezó a gritarle. Al fin y al cabo con eso no tendría que pelear con Lloyd, y simplemente pídele ayuda a Alka, dado que la amenaza era solo un señor demonio, ¿verdad? Y luego,
Dirigiéndose hacia el castillo, Lloyd estaba matando un saltamontes, y en medio del camino vio a Alan, que solía ser un buen chico, llorando de miedo. Pero como Lloyd era 100% puro, animó al chico a reaccionar. Y después de eso, él realmente se levantó y derrotó a un saltamontes mientras Lloyd se alejaba. Mientras tanto, Mary vio un gran círculo mágico siendo creado en el cielo por Alka, y como su enemigo ahora era un señor demonio, ella recogió meteoritos del cielo para destruir a todos los monstruos en un instante. Mientras tanto, en el interior del castillo Miltifan se rebelaba cada vez más. Luego Ryo le pidió a Selen que de alguna manera consiguiera que Lloyd llegara allí para ayudarlos, y ella era muy genio y entonces insistió en que Miltifan la atacara, porque en su cabeza era un cuento de hadas y el héroe aparecería para salvarla. Pero cuando Miltifan la atacó, de alguna manera su cinturón logró esquivar todos los ataques, y Ryo entonces vio que esto no llevaría a ninguna parte. Decidió al menos aprovechar la distracción y fue a buscar a Lloyd, pero ni siquiera necesitó hacer eso porque de alguna manera la teoría de Selen funcionó y Lloyd apareció justo a tiempo. Cuando Selen vio esto, se abalanzó sobre Lloyd, pero él la ignoró por completo y le preguntó si Chrome estaba bien. Miltifan luego planea atacar a Lloyd, pero Lloyd comienza con su discurso sobre el jutsu hacia él, y por un momento casi funciona y el demonio casi deja de poseer a Miltifan, pero al final todo salió mal y Miltifan fue a por Lloyd, pero cuando Lloyd lo atacó, terminó inconsciente debido al ataque. Mary entonces llegó a su ubicación en ese momento y abrazó a Lloyd. El problema es que el rey también llegó allí porque seguía a María, y luego ella fue muy inteligente y le pidió a Lloyd que le limpiara la cara, porque sabía que en el trozo de tela de Lloyd había una runa muy poderosa. Para él era solo una runa común y corriente, pero en realidad era muy poderosa, y cuando ella tocaba la runa entonces su poder se activaba. El rey se dio cuenta y trató de detenerla, pero Lloyd desvió su ataque casualmente, como si nada, y él, tan despreocupado, sin siquiera darse cuenta, hizo que el señor demonio se fuera. Mary abrazó una vez más a Lloyd para agradecerle por salvarla, y eso simplemente puso celosa a Selen. Ella advirtió y le dijo a María que se alejara de su hombre. Bueno, el chico se está volviendo cada vez más competitivo, así que al día siguiente todos están trabajando para reparar el reino, y de repente Lloyd se encuentra con su hermano Choma que había llegado allí para entregar algunas mercancías. Sin embargo, cuando Alka llega allí con un plátano de chocolate, desaparece instantáneamente, y después de todo el incidente del día anterior, Cromo volvió a ser soldado, y luego le preguntó a Colin si le gustaba Miltifan, y solo por esa simple pregunta le dio un golpe directo al creador de su bebé. Bueno, después de toda esta tensión, él le confiesa que la Academia Real lo había enviado a un pueblo llamado Camberlen, donde se suponía que debía realizar trabajos forzados, y allí estaba él luchando contra los monstruos, y cuando terminó Alka lo llevó a los campos de trigo, y allí se dio cuenta que era ella quien regalaba trigo gratis a todo su pueblo, y eso de alguna manera lo dejó asombrado. Más tarde, en la casa de Mary, Alka se divierte mientras observa a Lloyd cambiarse. Lloyd llevaba su uniforme de gimnasio cuando Ryo y Selen llegaron a la casa, y así finalmente les presentaron a Alka. Selen luego reveló que su cinturón era la piel de una bestia divina, y que era un artefacto legendario de la vida de Camberlen. Eso protegía a su usuario de todo mal. De repente, Alan también llega a casa y pronto Lloyd revela que logró ingresar al gimnasio gracias a él. Luego vemos que un día, durante la noche, Mary y Cromo llevaron a Lloyd a un pueblo, donde había una espada sagrada que no podía ser quitada, y había rumores de que su dueño podría gobernar el mundo. Pero entonces Lloyd fue allí y sacó su espada como si nada, y luego los tres regresaron juntos al reino. Y luego vemos que en la academia militar Lloyd estaba adelante en una carrera, mientras todos los demás luchaban por permanecer unidos. Y cuando regresaron a clase, todos los estudiantes ni siquiera podían sentarse derechos. Y luego llegó Cromo para comunicarles a todos que elegiría a los estudiantes para el próximo evento interescolar, lo cual sería una competencia contra la Academia Rocket Sorcery. Entonces, cuando comenzó el entrenamiento para el evento, ella les dijo a todos que había 3 tipos de magia, y ella hizo que sus estudiantes practicaran estos hechizos contra maniquíes. Io y Sally impresionaron a Cromo con su poder mágico, pero cuando llegó el turno de Lloyd, accidentalmente falló el maniquí, y terminó destruyendo todo a su paso con su magia. Luego continuó practicando, y finalmente la muñeca que estaba con él se convirtió en cenizas. Entonces Colin le dijo a Lloyd que ya no necesitaba practicar más, y cuando los estudiantes estaban descansando después del entrenamiento, Sally impidió que Colin le enseñara magia curativa. Sin embargo, Io intervino y le dijo que esta era la magia más difícil de aprender, y muchas cosas podrían pasar o salir mal si la persona no sabe cómo usarlo. Así que esta fue la magia más difícil. Alan pensó que debería ser la primera magia que deberían aprender, y para usar magia curativa necesitaban que alguien saliera herido. Entonces Sally fue y lo pateó por las escaleras, y después de eso la pobrecita
escuela empezó a recibir cuidados por parte de casi todas las niñas de allí. Luego más tarde en casa de María, la visitaron dos hermanas rubias, llama a Mina y Filo, y la visitaron para mostrarle a María una fotografía de ello, y luego le preguntaron si sabía algo sobre esa chica, pero tan pronto como Mina le mostró las fotos a Mary, entonces detectaron la presencia de un ser extremadamente poderoso, y fue entonces cuando Lloyd cruzó la puerta. Filo, asustado, inmediatamente le dio una patada en la cabeza y las costillas, pero esto no tuvo ningún efecto en Lloyd. Probablemente pensó que estaba intentando aplastar una mosca, porque ni siquiera sintió el golpe. Luego Lloyd ve las fotos de ello y le dice a Mina que ella estudió en la academia con él, pero a Filón eso ya no le interesaba, y luego le pidió a Lloyd que la aceptara como su aprendiz, y a María no le gustó el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Ella echó a las niñas de su casa, y cuando Lloyd fue a preparar la cena, Alka ha llegado, y convirtió a María en una mariposa, y partió hacia el pueblo de la espada sagrada, para disfrutar con Lloyd. Pero tranquila, no te preocupes por la brujita, porque cuando cae la noche vuelve a su forma original. Entonces es el día siguiente, cuando los estudiantes se están entrenando, para prepararse para el festival contra otra escuela de magia. Corinne luego le confiesa a Io que realmente quiere ganar el torneo, porque no soportaba al director de la escuela rival, y así fue cuando de repente llegó con Filo y Mina. Selene le preguntó a Corinne quién era ella, y luego les respondió que Al era su compañero de clase, y que era muy manipuladora, y que ella solo alcanzó el éxito cuando convenció a otras personas para que también lo lograran, y luego dejó una amenaza para Io, diciéndole que debería regresar a casa si no estaba dispuesta a perder sus cosas. Ella dejó este amable mensaje, y dijo que estaba esperando la respuesta de Io el día de la competencia, y cuando Lloyd llegó, Filón le dijo que también estaba esperando su respuesta. Selene vio eso y se enfureció cuando vio a Lloyd con otra mujer, y entonces se dio cuenta de que Io estaba un poco triste, y como si estuviera completamente escondido. Lloyd tenía un buen corazón, se le quedó atascado en la cabeza, y a la hora de la cena le preguntó a María qué podía hacer para animar a una niña, y la pobre Mary, al oír eso, pensó que Lloyd estaba preocupado por ella, y luego dijo que si quería animar a una chica, solo tenía que invitarla a salir, y entonces Lloyd decide que va a invitar a salir a la chica, pero la chica en cuestión es Io y no Mary, así que al día siguiente, durante la clase, Selene le entregó en secreto una foto de Lloyd a Io, con la esperanza de hacerla feliz, pero a ella eso no le importaba, y Alan estaba a punto de hacer una broma sucia para intentar hacerla reír, pero sus esfuerzos fueron en vano, y al final incluso dio una patada solo para ser más inteligente. Mientras tanto Lloyd siguió adelante con su plan y le pidió a Io que saliera, y durante la reunión le preguntó qué había pasado, porque se veía bastante deprimida los últimos días. Io luego reveló que creció en un orfanato, y allí terminó conociendo a una chica llamada Al, quien le había enseñado magia, pero aún así, porque no tengo mano izquierda, ella no podía hacer nada que realmente pudiera ayudar al orfanato donde creció. Y luego Io reveló que le gustaba a Al, porque ella fue quien le dio el brazo izquierdo metálico que llevaba, pero la verdad es que Al no le había dado su brazo a Io en señal de amistad. Ella había hecho eso creyendo que con ese brazo Io sería capaz de quitar la espada sagrada. Bueno, es esa misma espada que Lloyd recogió sin tener que hacer ningún esfuerzo. Pero el punto aquí es que con esto Io se dio cuenta de que Al solo estaba tratando de usarla, y después de eso ya no pudo confiar en nadie. Y cuando escuchó esta historia, Lloyd, como un buen caballero, tomó la mano de Io, y le dije que nunca traicionaría su confianza, pero solo ese gesto de tomar su mano fue suficiente para convocar a Selene allí, y ella se puso furiosa al verlos a ambos de ese humor y entonces terminó con todo. Luego, más tarde durante el entrenamiento, Zal desafió a Lloyd a un duelo amistoso. Solo Colin sabía que ella terminaría muerta si peleaba con Lloyd, así que hizo que Filo luchara, y cuando el duelo comenzó ella continuó cargando su magia al máximo, y finalmente cuando tuvo su poder cargado saltó sobre Filo, pero Filón, de un solo golpe, envió a la muchacha al otro lado de la arena y terminó el duelo de una vez por todas. Lloyd se acercó a la chica derrotada y le extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero ella pensó que él la estaba menospreciando después de la derrota y por eso apartó su mano. Más tarde después de la derrota visitó a María para poder sanarla, y en ese momento Zal descubre que Lloyd vivía con Mary, y eso terminó poniéndola un poco celosa, y así, poco a poco, otra niña entra en el aire de Lloyd. El tipo es una máquina, no para, es prácticamente el Neymar del anime. La diferencia, por supuesto, es que Lloyd al menos tiene carácter. Finalmente, a la mañana siguiente llegó el día del torneo interescolar, y Cromo luego revela que el ganador del torneo recibiría la espada sagrada como premio. Al ver eso, Hiro se enoja con Chrome y le pregunta cómo había llegado allí la
la espada que había arruinado su vida, sin tener la menor idea de que era Lloyd quien había sacado la espada. Y bueno, como el ganador se llevaría la espada, Raúl decidió hacerse estudiante para poder participar en la competición y ganar la espada. Pero Colin ya tenía claras todas sus intenciones, y para hacerle la vida difícil a Raúl, puso a Lloyd en la competencia para detenerlo. Mientras tanto, Mary se preparaba para ir a ver a Lloyd en el torneo. Pero entonces apareció Alka y le impidió ir allí, porque dijo que si ella no podía ir a ver a Lloyd, Mary tampoco podría. Y mientras tanto, en el torneo, Selene y Philo subieron a hacer la primera pelea de la competencia. Selene imaginó que con su cinturón no tendría ninguna dificultad en vencer a Philo, pero el detalle aquí es que el cinturón de Selene solo se activa cuando siente malas intenciones contra ella. Y Philo aparentemente debía tener mucha pureza en su corazón porque el cinturón de Selene no hacía nada para detener sus ataques. Así que se quedó allí recibiendo golpes sin parar por un tiempo hasta que su cinturón decidió reaccionar. Y cuando parecía que iba a dar vuelta la situación porque su cinturón atrapó a Philo y estaba a punto de arrojarla fuera de la arena, Selene fue entonces descalificada porque el uso del cinturón no estaba permitido en el torneo. Luego, para la segunda pelea, Lloyd y Mina aparecieron en la arena y comenzaron a batirse en duelo. Mina comenzó a atacar usando magia de agua para intentar asfixiar a Lloyd, pero no hay manera, el protagonista está en otro nivel y luego contuvo la respiración durante 20 minutos como si fuera normal. Luego intentó usar tornados de agua para golpear a Lloyd, pero él ignoró todos sus ataques y con un empujón la envió fuera de la arena. Y la siguiente batalla que comenzó fue entre Io y Al, su antiguo rival. Y la batalla comienza intensamente con Io disparando varios hechizos de fuego a Al. Sin embargo, Al conocía muy bien a Io y como ella le había dado el brazo de metal que Io usaba, durante la batalla logró crear una apertura y desactivó el brazo mecánico de Io. Io sintió mucho el golpe, pero no dejó que lo afectara y le dio a Al un buen puñetazo en la cara, haciéndola volar por toda la arena y al caer quedó inconsciente y entonces Io fue el ganador. Más tarde, mientras se recuperaba de la humillante derrota, Al escuchó de su subordinado que quien había tomado la espada sagrada había sido una bruja, y con eso supo que su subordinado se refería a María. Entonces, en este punto descubrimos que las hermanas Mina y Philo están trabajando juntas con Al, y mientras Mina se recupera en la cama de la última batalla, Al va a hablar con Philo, y le pide que vaya a la casa de María y tome lo que María tiene que es más valioso. Y lo digo en serio, ella literalmente pregunta así. Y luego, cuando Philo llega a la casa de Mary, ve que Mary está de rodillas pidiéndole algo a una bola de cristal. ¿Te acuerdas de aquel baile donde salió Alka? Y Philón entonces dedujo que este debía ser el objeto más valioso para Mary, al que se refería Al. Luego entró, tomó la bola de cristal y se fue dejando una carta para Lloyd. En la carta dejó una ubicación y le pidió a Lloyd que le trajera la espada sagrada. En ese momento, Alan también llega a la casa de Mary y Lloyd le explica que Mary había sido secuestrada. Y los dos partieron juntos hacia el lugar indicado en la carta. Cuando llegan allí, Philo ya los está esperando y comienza una batalla a muerte contra Lloyd. Esto fue por parte de Philo, obviamente, porque Lloyd ni siquiera quería lastimar a la niña y por eso le propuso que la batalla se decidiera mediante una pulseada. Y el trato que sugirió fue que si ganaba, ella le revelaría dónde estaba Mary. Y así comenzó la lucha de brazos más loca de todo el anime. Porque la fuerza utilizada por Philo y Lloyd fue tan grande que hizo que Alan saliera volando lejos de ellos. Y en ese momento aparece el subordinado de Al y comienza a atacar a Alan con bolas de fuego. Sin embargo, Alan logra derrotarlo usando magia de agua en su rostro. Y mientras tanto la lucha de brazos entre Philo y Lloyd continuaba de manera loca. Ahora estaban jugando a las pulseadas en el aire. Y después de mucho luchar, los dos terminaron cayendo al suelo. Pero cuando esto sucede vemos por la posición de sus brazos que Lloyd terminó ganando la batalla. Impresionado por los poderes de Lloyd, Philo le pidió que se casara con ella. Y aunque era muy bonita, Lloyd no le prestó la menor atención y dijo que solo quería saber dónde estaba Mary. Y entonces se sorprende cuando Philón le responde que ella nunca había sacado a María de la casa. Ella solo había tomado su bola de cristal, pero no la había secuestrado en absoluto. Y entonces el pobre Lloyd se sintió decepcionado cuando se dio cuenta de lo tonto que era. Pero ni siquiera tuvo mucho tiempo para sentir ese dolor porque Al estaba observando todo desesperadamente desde una torre. Y en medio de su rabieta comenzó a luchar con la bola de cristal de María. Y sin quererlo, terminó convocando a Alka allí. Y cuando apareció Alka, hizo estallar toda la torre y envió a Al a volar muy lejos hasta que cayó en un río. Y aunque no pensé que ella lo mereciera, Alan corrió a salvar a la niña. Luego al día siguiente vemos que Al está hospitalizado para recuperarse de todo lo que había pasado. Y a pesar de todo lo que ya había hecho pasar al río, el río todavía estaba allí en la habitación cuando ella se despertó pelando manzanas para ella. Entonces reflexionó sobre todo lo que le había hecho al río y trató de hablar con la niña, pero el río abandonó la habitación. Porque aunque se preocupaba por Al, no estaba
estaba preparada para escuchar lo que él tenía que decir. Y bueno, como se acercaban las vacaciones de verano, Selene quería pasar el mayor tiempo posible con Lloyd, pero al final se vio obligada a regresar a su casa. Y luego se preguntó si volar su propia casa sería una opción para poder tener más tiempo con Lloyd. Cuando Lloyd regresa a casa, ve a Mary y Alka peleando, ya que ambas querían su atención, pero él los desanimó a ambos porque les reveló que tenía que irse a trabajar a un hotel que había arreglado Cromo. Así que en el hotel, el propietario llamado Koba estaba esperando a su nuevo empleado a tiempo parcial, y sintió una presencia mortal que venía hacia él, pero se sorprendió al ver que la presencia venía de Lloyd. Luego le presentó el hotel a Lloyd y le reveló que allí habían estado ocurriendo incidentes extraños. Koba no entendía por qué, pero sabía que algunos invitados incluso caían en coma. Lloyd luego se ofreció a ayudarlo a descubrir qué estaba pasando allí. Y después de eso, Koba llevó a Lloyd con otro empleado del hotel llamado Kikayo, y ella se moría de ganas de holgazanear y no hacer nada durante las horas de trabajo. Entonces aprovechó su posición de veteranía e hizo que Lloyd hiciera todo el trabajo por ella. Ella esperaba que le llevaría un tiempo completar esta tarea, pero en pocos minutos había limpiado todo, incluido el techo. Esto hizo que Koba y Kikayo se preguntaran si Lloyd era realmente humano. Después de todo, Koba dijo que al día siguiente un cliente noble muy importante visitaría el hotel. El nombre de este noble era Tel, y Koba quería la ayuda de Lloyd para cuidarlo. Así que al día siguiente, Tel llega al hotel y como era de esperar, fue un idiota con todos los que estaban allí, a excepción de Lloyd, quien por alguna razón terminó simpatizando. Luego se revela que Tel era el padre de Alan. Y después de que terminó el trabajo y todos se fueron, Kikayo fue a visitar a Tel esa noche. Y cuando empezaron a hablar, ambos llegaron a la conclusión de que Koba era el responsable de que los invitados estuvieran cayendo en coma. Entonces Tel comienza a contarle sobre un comerciante local que quería casar a su hija con Alan. Y según Tel, este comerciante estaba ganando mucho dinero con unos dulces únicos. Entonces le gustaría aprovechar ese matrimonio para obtener información sobre su negocio. Tel le contó a Kikayo que un regalo demoníaco había sido robado de un laboratorio. Y según los científicos, estos diferentes dulces estaban quitando la razón tanto a los humanos como a los animales, quitándoles así toda la cordura a estos seres, pero también fortaleciendo sus capacidades físicas, lo que hizo que Kikayo se preguntara si podría ser tan poderosa como Lloyd. Así que al día siguiente, cuando Lloyd estaba cortando verduras, Kikayo le presentó el té con especias, y lo hizo porque creía que de alguna manera eso libraría a Lloyd del demonio que llevaba dentro, porque ella no podía creer que el tipo fuera simplemente muy poderoso, muy rápido y eso era todo. Pero cuando Lloyd estaba a punto de beber su té, Koba llegó justo a tiempo y le quitó el té. Luego bebió el té y lo escupió, diciendo que tenía un sabor horrible. Y esa escena desesperó tanto a Kikayo que saltó por la ventana. Y eso hizo que Koba comenzara a preguntarse si ella y Tel no estaban detrás de los ataques que estaban teniendo lugar. Mientras los dos sospechaban de Koba, Koba ahora sospechaba de ellos. Irónicamente, Io estaba en el hotel esa tarde. Había decidido utilizar todo el dinero del premio del concurso para conseguir un agradable masaje en el hotel. Y cuando vio a Lloyd trabajando allí, simplemente quedó en shock. Lloyd comenzó a preparar el masaje, pero Io se avergonzó de verlo y le pidió a una chica que le diera el masaje. Luego de un tiempo, el comerciante que anteriormente estaba tratando de concertar un matrimonio para su hija con Alan, llega al lugar y entonces vemos que su hija no es otra que Selene. Y lo curioso es que cuando descubre que Alan era su pretendiente, acaba sintiéndose muy disgustada. Pero el padre de Selene no hizo caso a sus deseos y le dijo que se callara. Luego se encuentran con Tel más tarde y Selene estaba pensando en cómo eliminaría a Alan para no casarse con él. Pero ella cambia completamente su postura cuando ve a Lloyd entrar por la puerta. Luego ella se arroja encima de él y los dos salen juntos de la habitación, dejando a Tel y al padre de Selene hablando solos de negocios. Luego Selene y Lloyd se encuentran con Ryo y Selene dice que está muy feliz porque se va a casar con Lloyd. A Ryo le parece extraña toda la conversación de la niña y le pregunta si no le parece extraño que Lloyd sea el hijo de teléfono. Pero Selene estaba tan emocionada con una boda falsa que no pudo escuchar razones y continuó ignorándola, considerando que fue simplemente el destino el que unió a dos amantes como ella y Lloyd. El buen humor se interrumpe al día siguiente cuando encuentran a Alan inconsciente en una bañera. Entonces Tel decide convertir a Lloyd en su hijo mientras este se encuentra en coma. Koba entonces comienza a preguntarse por qué Tel habría utilizado a Lloyd como su hijo para planificar el matrimonio arreglado, y se promete a sí mismo que descubrirá lo que está pasando allí. Mientras tanto, afuera las chicas y Tel planeaban investigar qué estaba pasando en el hotel, y cuando vieron a Choma acercándose a ellos, recordaron que Choma era el hermano de Lloyd de su antiguo pueblo, pero él llegó allí de la nada montado en un carrito como si fuera la cosa más normal del mundo. Luego todos fueron a encontrarse con Choma, pero él tenía una expresión sombría cuando vio a Selene abrazando a Lloyd, pero de repente su expresión cambia y felicita a Lloyd por entrar a la Academia de Magia. Luego les pide a los muchachos que cuiden la mercancía que había traído allí y dice que se va a su próximo trabajo. Al día siguiente,
siguiente, Selen y Lloyd pasan un tiempo juntos mientras Kiko los observa desde lejos. Y después de que Selen se va, Kiko entonces va y decide acercarse a Lloyd. Pero Lloyd había logrado percibir su presencia, por lo que tuvo que inventar una excusa para hablar con él. Y luego dijo que estaba allí para enseñarle a dar un masaje. Y como realmente quería aprender a hacer masajes, decidió aceptar. Y así comenzó a masajearlo, buscando la presencia del demonio en su cuerpo, porque ella todavía no podía aceptar que Lloyd era solo un tipo demasiado poderoso y eso era todo. Entonces pasó la mano sobre su cuerpo mientras buscaba alguna presencia maligna, y al no encontrar nada, pensó que esa presencia podría estar dentro de los pantalones de Lloyd, y la chica inteligente comenzó a deslizar sus manos hacia Rashid Lloyd, y cuando estaba a punto de tocar a su amiga, de la nada apareció Selen allí. Ella no aceptaría que ninguna otra chica tocara a Lloyd además de ella, y entonces ella y Kikayo empezaron a pelear, y bueno, Selen definitivamente se estaba llevando la peor parte de la pelea, recibiendo algunos golpes que parecían sacados del UFC, hasta que de repente Kikayo encontró una abertura y decidió escapar de allí, y después de eso como Selen no pierde el tiempo le ofrece a Lloyd ir a bañarse juntos, pero aún así, no podía tener tiempo a solas con Lloyd, porque cuando llegaron al baño, estaba todo el aire de Lloyd, y bueno, ya que todos estaban reunidos allí, comenzaron a hablar entre sí sobre el cultivo ilegal de diferentes dulces que estaba sucediendo, y como esa fue probablemente la causa de que la gente entrara en coma, Alka dijo que alguien tenía que encargarse de esa situación, de lo contrario pronto todo el pueblo estaría invadido por diferentes dulces. A Lloyd no le gustaba pensar en ello y se olvidó de que se estaba duchando, y de la nada se levantó y miró a todas las chicas en su hasi. Después de ver eso, Alka comenzó a tener hemorragia nasal, por lo que Philo la arrojó al bosque. Mientras tanto, en el bosque, Kikayo estuvo observando al grupo todo el tiempo. Ella todavía desconfiaba de Lloyd y creía que él podría ser el demonio que estaba enfermando a todos allí. Pero sus expectativas se vieron truncadas cuando de repente el verdadero demonio apareció ante ella. El demonio entonces comenzó a liberar algunos tentáculos y estaba listo para acabar con Kikayo. Hasta que de repente llega Lloyd al lugar, estaba buscando a Alka que había sido arrojada hacia el bosque. Sin embargo, como no es muy inteligente, cuando llega allí piensa que el demonio con tentáculos no está haciendo daño a nadie, que está montando algún tipo de espectáculo, y hasta empieza a encontrarle muy divertido todo lo que pasa allí y empieza a sonreír. Imagínense a estos protagonistas del anime, pero mientras están allí dentro del hotel, Koba está hablando con el padre de Teo y Selen, y Koba entonces comienza a culpar a Teo por los accidentes que estaban sucediendo en el hotel, porque según él todo había comenzado después de que Teo llegó allí. Luego la escena vuelve a cortar al bosque donde se encuentra Lloyd y allí vemos que logró derrotar a todos los árboles que había allí, a excepción, por supuesto, del demonio principal, que les dio la espalda y marchó hacia el hotel. Y cuando el demonio llega al hotel, destruye la habitación donde están Teo y Koba, demostrándoles a ambos que estaban equivocados al desconfiar el uno del otro. Y bueno, el demonio estaba dispuesto a acabar con ambos a la vez, pero por suerte el arenduloide llegó en el último momento para salvarlos. Las chicas comenzaron a intentar usar magia para detener al demonio, pero nada tuvo efecto sobre él. El monstruo continuó atacando y Selen estaba a punto de ser aplastada por los escombros de la destrucción, pero su padre se sacrificó y la empujó a un lado, así que él terminó siendo aplastado por los escombros en lugar de ella. Luego, Hayo despertó a Alan, que dormía como una princesa dormida, y le pidió que lo ayudara en la batalla. Luego comenzaron a lanzar bombas incendiarias al monstruo, mientras Philo intentaba congelarlo usando un dragón de hielo, e incluso logró congelarlo, pero la verdad es que el monstruo no sería derrotado hasta que alguien destruyera su núcleo. Mientras tanto, Selen intentaba rescatar a su padre de ser aplastado, y ella le dijo que no podía casarse con nadie más, porque estaba enamorada de otro, y después de decir eso, ella casi terminó aplastada, pero afortunadamente, una vez más, Lloyd apareció para salvarla, y también aprovechó y quitó todas las piedras que estaban encima del padre de Selen, y levantó las piedras con tanta facilidad que parecía más bien que levantaba una pluma. Entonces, después de salvar a su chica, Lloyd centró su atención en el demonio, saltó sobre el demonio y de un solo golpe tomó su núcleo y lo destruyó. Bueno, el demonio que necesitaba ser derrotado por tanta gente, Lloyd fue allí solo y lo derrotó. Choma, el hermano de Lloyd, que había aparecido allí antes, estaba en la distancia, observando toda la batalla, y cuando todo terminó, enterró a Alka en el suelo usando un hechizo. Y bueno, después de eso, Alka arregló el hotel durante toda la noche, y al día siguiente, Koba se disculpó con Tel por haber dudado de él, pero Tel también se disculpó porque también sospechaba de Koba. Entonces, después de todo el incidente, el padre de Selen le pidió disculpas por no haberla cuidado bien, y le pide a Lloyd que cuide a su hija por él, y luego inmediatamente abraza a Lloyd una vez más, mientras Alka estaba tan cansada de limpiar el hotel que ni siquiera podía reaccionar. Y entonces Lloyd, muy amable, se ofreció a hacerle un masaje que había aprendido de Kikayo, y luego fue y en lugar de darle un masaje,
le dio a Alka un golpe de UFC. El mismo golpe que Kikayo le había dado a Selen el día anterior. La escena se corta y luego vemos que Makino está con Choma y un hombre calvo aterrador. Y ella está allí para pedir poder para ellos porque según ella, alguien le había robado su amor. Y ese alguien no era otro que Yoid, el propio hermano de Choma, y el amor que le estaban robando era el de Mari. Bueno, finalmente apareció una chica en este anime que no quería quedarse con Yoid. De todos modos, después de eso, Choma le da una poción hecha con restos de demonio. Y ella, sin pensarlo dos veces, va y toma la poción, transformándose en un monstruo. Pasamos a la escena y vemos que a la mañana siguiente, Yoid está preparando café para Mari una vez más, y luego le pide a Yoid que la alimente. Y justo después de que ella preguntó eso, la mitad del harén de Yoid apareció allí, y Selen incluso terminó golpeando a Mari con su cinturón. De todos modos, las chicas dijeron que estaban allí para recoger a Yoid, porque el gobierno estaba ordenando a los cadetes cuidar una enorme serpiente en un calabozo. Luego fueron a encontrarse con el rey para informarle sobre esta misión. Resulta que el rey era el idiota más grande que jamás habían visto, pero eso no importa. Recibieron la misión y luego fueron a la mazmorra. Cuando llegan allí, Alan dice que ha decidido hacer guardia frente a la mazmorra, y las chicas empezaron a burlarse de él, diciendo que era un gran cobarde. Después de eso, las chicas entraron a la mazmorra, y mientras tanto, Mari caminaba tranquilamente por la ciudad hasta que apareció Alka. Luego Alka le preguntó si había una mazmorra cerca. Mari apenas tuvo tiempo de responder antes de que Alka la agarrara del pie y volara con ella, y luego llegan a la mazmorra y destruyen todo. Mari se topa con una habitación llena de raíces y termina viendo a Makino en el medio de ella, unido a un árbol parásito. Dice que nunca se imaginó encontrarla en un lugar así. Y Makino entonces le dice a Mari que él estaba allí solo para vengarse de quien le había robado su amor. Y la pobre Mari ni siquiera sabía que Makino hablaba de ella. Y el culpable a quien Makino quería destruir por robarlo era Yoid, obviamente. Makino luego agarró a Mari con sus tentáculos y comenzó a jugar con ella en un intento de atraer a Yoid allí. Pero la verdad es que parecía que se estaba divirtiendo con Mari, eso es lo que pasaba. Pero de todos modos, su táctica funcionó y Yoid apareció allí para salvar a Mari. Y entonces empezaron a pelear y la batalla fue intensa, causando mucha destrucción, lo que terminó llamando la atención de toda la zona. Yoid, quien inmediatamente corrió allí para ver a su héroe en batalla. Y mientras peleaban, Makino seguía gritándole a Yoid, diciéndole que había arruinado su vida, que le había robado el amor de su vida. Y Yoid no tenía idea de qué estaba hablando. Sin embargo, continuó luchando para defender a Mari y la batalla fue tan intensa que causaron cada vez más destrucción, hasta que abrieron un agujero en la mazmorra y cayeron aún más profundo en él. Makino luego arrojó a Yoid al suelo y comenzó a atacarlo, pero él comenzó a usarlo como correa y lo lanzó hacia el cielo. Y después de que terminó la pelea, las chicas fueron inmediatamente a comprobar si estaba bien. Sin embargo, fueron interrumpidos por la serpiente gigante que era el dueño de esa mazmorra. Pero resulta que la serpiente era en realidad un guardián en el antiguo pueblo de Yoid. Ella lo conoció y luego comenzó a jugar con el protagonista. Y luego se revela que esa serpiente mantenía despiertos los poderes de Alka. Pero de repente la serpiente empezó a actuar de manera extraña, como si estuviera atormentada. Y en ese momento el villano Sul, que estaba con Choma, entra en la habitación. Y solo por su presencia, Yoid sabía que el Sur era un mal tipo. Y luego, justo después de eso, Alka también llega a la mazmorra. Ella y Sul ya se conocen, y el villano entonces aprovecha el hueco para intentar eliminar a la serpiente que le proporcionaba los poderes a Alka. Y bueno, hasta consigue hacerlo. Sin embargo, en el último segundo, antes de ser derrotada, la serpiente transfirió su mente al cinturón de Selen, y esto le permitió a Alka mantener sus poderes y asestarle una patada completa a Sul. Sin embargo, incluso después de recibir el ataque, no se inmutó y se teletransportó lejos de allí diciendo que destruiría la antigua aldea de Yoid, aquel pueblo donde Alka era la líder suprema y mantenía todo bajo control usando su poder. Y tenía la intención de hacer esto causando estragos en todo el mundo, liberando a todas las bestias y monstruos de rango S que estaban en la última mazmorra de Kulun. Pero de todos modos, después de que el villano escapó de allí, el grupo también se teletransportó lejos de allí junto con Alka. Abandonan la mazmorra y al día siguiente Alan es recompensado por el rey. Esto se debió a que el rey creía que Alan había hecho todo solo, ya que los demás habían huido con Alka. Así que a la mañana siguiente, Yoid se reúne con su harem en la casa de Mary, cuando Alka decide llevarlos a todos a su antiguo pueblo, el pueblo de Kundo. Y luego se dirigen al pueblo a través del portal, siendo guiados por una pequeña niña de cabello azul que había sido convocada allí por Alka. Estaban allí porque sabían que las intenciones del villano Sul eran destruir esa aldea. Y bueno, tan pronto como el grupo llega allí, comienzan a comprender por qué ese pueblo es una amenaza tan grande. Esto se debió a que todos los residentes allí, incluidas las ancianas, eran extremadamente poderosos. Incluso vieron a una mujer de aspecto bastante común arrojando una piedra a una montaña y causando mucho daño. Entonces, después de ver a los aldeanos, entendieron de dónde provenían los poderes
de Lloyd y también por qué Alka era tan poderosa. Pero finalmente, al día siguiente, por fin llegaron a la última mazmorra. Y Hayo pensó que debía haber grandes tesoros dentro. Pero Alka le dijo que dentro de la mazmorra solo había señores demonios. Y entonces, la pequeña niña de cabello azul confirmó esa información y dijo que las otras mazmorras eran muy fáciles en comparación con esa. Hayo luego preguntó por la llave para entrar a la última mazmorra. Y la muchacha de cabello azul respondió que la clave era la espada sagrada. Y entonces llegará el momento de que Lloyd y su equipo entren en la última mazmorra. Pero como Alka había tenido a la bestia que cuidaba sus poderes sellada en el cinturón de Selen, sus habilidades eran bastante inestables. Así que no sería de mucha utilidad en esta última mazmorra. Por lo tanto, no se unió al grupo y siguió otro camino junto con la niña de cabello azul. Pero en ese momento, la niña que antes parecía linda resultó ser una gran villana. Y luego atrapó a Alka en una trampa en el suelo. Y luego reveló que estaba trabajando en secreto con Choma y Su para liberar a los monstruos de la última mazmorra. Y bueno, después de eso la pequeña villana se unió al grupo normalmente como si no hubiera hecho nada. Ella estaba lista para enviar a los amigos de Lloyd de regreso a su pueblo cuando Lloyd llegó. Y como sabía por los poderes de Lloyd que él podía ser una amenaza para su plan, sugirió que Lloyd fuera a buscar a Alka. Y cuando el tonto fue a hacer eso, ella comenzó a guiar al grupo de regreso a casa, mientras Lloyd se quedó buscando a Alka. Y así, cuando regresan a su reino, Io y Mina van a visitar a Al. Y luego le preguntan a Al quién era el individuo que la obligaba a intentar conseguir la espada sagrada de todos modos. Al no lo recordaba al principio, pero después de un tiempo logró recordar que el chico era Su. Con sus sospechas confirmadas, el grupo se dirigió a la arena donde se llevaría a cabo un partido de exhibición entre Alan y una persona del Imperio Hill. En la arena, las chicas vieron a Choma y Su de pie junto al rey y supieron que todo estaba a punto de salir muy mal. Io entonces corrió hacia el rey y le pidió que suspendiera la pelea, diciendo que su reino estaba realmente en gran peligro. Y el rey entonces le preguntó a Cromo si aquellas muchachas eran dignas de confianza. Cromo respondió que eran amigos de María y entonces el rey decidió escuchar lo que tenían que decir. Mientras tanto, en la aldea Kunlum, Lloyd finalmente encuentra a Alka. Esto se debe a que ella estaba en una trampa en la que él ya había caído antes. Entonces, después de eso, los dos salieron corriendo de allí y regresaron al pueblo donde estaba Aren Lloyd. Así que al día siguiente tenemos la pelea programada y Alan va a pelear contra Mikona. Sí, esa misma chica que estaba enamorada de Mary y que había tomado un misterioso dulce que la convirtió en un monstruo. Y cuando la batalla estaba a punto de comenzar, Su intentó convencer al rey de hacer una alianza con el Imperio Hill, diciendo que con esta alianza tendría el conocimiento y la riqueza para dominar el mundo entero. Pero el rey no escuchó a Su, ya que dijo que algún tiempo antes había sido dominado por un demonio que le hacía dañar a su pueblo, y prometió que nunca permitiría que eso volviera a suceder. Después de que su propuesta fuera rechazada, Su estaba dispuesto a tenderle una emboscada al rey, pero afortunadamente yo había advertido al rey sobre las verdaderas intenciones de Su, y como el rey había escuchado lo que ella tenía que decir, tuvieron tiempo de formar y organizar un contraataque, y así todo el público que estaba allí para ver pelear a Alan se reveló como un gran ejército del rey. Pero aún así, los aliados de Su y los monstruos que estaba usando eran muy poderosos. La situación era un completo caos. Parecía que sería el fin de todo Arendt Lloyd de una vez. Incluso Milfun, que en el pasado había sido una gran niñera que estaba allí para ayudar, tenía la esperanza de que Lloyd se convirtiera en el gran héroe de ese mundo. Pero en ese momento Lloyd no estaba y corrían serios riesgos de ser eliminados. Y luego, cuando todas las posibilidades de los buenos parecían estar agotándose, Lloyd finalmente apareció e hizo su entrada heroica. Él solo comenzó a derrotar a varios monstruos y cambió el escenario de batalla, hasta que la pequeña niña de cabello azul de la nada convocó a un gigantesco golem de piedra para luchar contra Lloyd, y por mucho que Lloyd intentara derrotar al golem por todos los medios, este siempre se regeneraba. Así que en esta batalla, por primera vez, vemos a Lloyd recibiendo una paliza, y luego él está allí siendo golpeado por el golem más de lo que Binderson fue golpeado por la caca. Al ver que Lloyd era golpeado, todos empezaron a perder las esperanzas hasta que apareció Milfun, y luego, en el último momento, cuando Lloyd estaba a punto de recibir el golpe final del golem, Milfun bloqueó el ataque e hizo que Lloyd recordara lo que era ser un héroe. Y no sé por qué, pero Milfun que estaba peleando allí una vez más en tanga. Pero sus palabras realmente inspiraron a Lloyd, y fue gracias a él que Lloyd recuperó sus fuerzas y logró derrotar al golem de piedra. Y mientras tanto, Souma y Esuyu estaban filmando toda la batalla. Sí, literalmente estaban filmando toda la batalla de Lloyd, y parecían felices de verlo convertirse en un héroe. Y para colmo, Selen logró recuperar los poderes de Alka, y así con su poderosa magia, Alka logró eliminar a todos los monstruos que estaban en la arena. Y bueno, el siguiente objetivo que Alka pretendía eliminar era la chica de cabello azul que le había tendido una trampa. Pero en el último momento, antes de que recibiera el golpe final, Souma agarró a la chica y se la llevó. Y así, él,
la chica de cabello azul y Esuyu se fueron. Y de esta manera el reino quedó libre de peligro. Bueno, eso es al menos por ahora, ¿no? Y luego, al día siguiente, para celebrar, todos cenan en casa de María. Después de todo, lograron proteger la espada sagrada, evitando así que los mayores males caigan sobre el mundo.